Hmm. Bien, buenas noches amigos, compañeros, hermanos de los diferentes países de América Latina, de España, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, eh, bas- bastantes hermanos que nos escuchan de Venezuela o que les mandamos las conferencias virtuales y los amigos y hermanos que nos escuchan acá allá de Colombia, de Bogotá, de aquí de la ciudad de Barranquilla, otras ciudades de Colombia. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, una sabiduría que nunca se puede entregar públicamente a la humanidad, porque como enseñan las Sagradas Escrituras, no le deis perlas, perlas simboliza sabiduría, a los cerdos simboliza a las personas materialistas que tratan de comprender lo divino, ya sea a partir de un principio religioso o de un principio materialista, negando el aspecto. Les perlas a los cerdos, porque la hollarán con los pies, pero la lanzarán contra ti. Pero como estamos ya en el final de los tiempos, lo que falta ya es muy poco para que suceda la Tercera Guerra Mundial, que está dando el Armagedón, todos los pueblos se están armando sobre la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y faltan todavía ciertas cosas, ciertos terremotos, ciertos volcanes que tienen que estar en erupción, etcétera. No es que estemos tan, pero sí estamos ya cerca de los tiempos del fin. Entonces, la Logia Blanca pues ordenó al venerable maestro Samael a partir del año 1950 abrir las puertas del misterio, descorrer las tinieblas de la ignorancia, como este, y mostrarle la luz de la sabiduría a toda la humanidad, porque está escrito en las profecías de las Sagradas Escrituras y será divulgado el Evangelio del reino a todos los pueblos de la tierra y después vendrá el fin. El Evangelio del reino es el Evangelio, es la revelación, es la develación. Esto nunca se había entregado públicamente. Hay que entregarlo públicamente ahora porque es, toda la humanidad debe escuchar la enseñanza antes de que suceda lo que va a suceder. Una norma de lo divino, que todo conozca la enseñanza. Estamos hablando pues de los misterios de la vida y la muerte. Decimos pues que la vida está llena de muchos misterios. Fíjese usted que nosotros eh, somos cuerpo y somos alma, pero ese misterio del alma nadie lo conoce. La humanidad no lo conoce, las multitudes no conocen esto. Dicen que esto es brujería, que esto no... Y al mismo Cristo le dijeron brujo y le dijeron una cantidad de cosas. Está el cordón de plata, están otras vidas, hay una cantidad de misterios. Aquí mismo en el plano físico hay una cantidad de misterios que no lo podemos ver porque pertenecen como a otra dimensión. Nosotros vivimos lo que llaman en mundos paralelos. Todo está aquí. Usted, si pudiera y supiera hacerlo, pues pasaría, daría un paso y pasaría a otro plano. Parecería aquí de la plano físico. Todo eso es trascendental, eso es maravilloso. Entonces son las maravillas que podemos, nosotros somos un laboratorio alquímico, químico, alquímico quiere decir que hay posibilidad de una transformación, de una alquimia. Toda la naturaleza es una alquimia, se procesa por alquimia, el árbol crece, se desarrolla, echa los frutos por alquimia. Y nosotros también somos una alquimia y dentro de nosotros existe una posibilidad de transformación. Entonces nosotros tenemos dentro de nosotros posibilidades y capacidades adormecidas que desarrolladas nos llevarán al conocimiento del misterio y de los dioses. Realmente la enseñanza que uno conoce acá en la gnosis es maravillosa. No, pero que es aprende a salir en cuerpo astral, eh, aprende las protecciones para saber uno protegerse, etcétera. Eh, comienza a comprobar una cantidad de cosas, de misterios, y sobre todo más adelante cuando comienza a trabajar con la parte psicológica, despertando conciencia y internamente se nos van entregando enseñanzas de lo divino, porque la verdad enseñanzas se reciben internamente. Hay que tener intuición, normalmente las enseñanzas pues se dan en símbolos, ¿eh? Y hay que desarrollar la intuición con el trabajo con los defectos, con prácticas especiales, con el amor hacia la humanidad
porque el maestro nos enseña que un discípulo sin intuición vale cinco. Desarrollo. Eso se puede desarrollar, pero haciendo el trabajo se pueden desarrollar gradualmente ciertas cualidades. Pues, estamos hablando pues de la muerte, de los misterios de la muerte, y decíamos pues que uno realmente no muere, porque es que uno no es cuerpo. El cuerpo simplemente es o sea, los hindúes nos dicen que comparan al cuerpo físico con un vestido mortal que nos cubre en forma transitoria, o sea, durante el transcurso de una vida. Y tan es así, que el cuerpo físico es nada más, porque viene de nuestros padres, cromosomas 24 de los padres, 24 de la madre, dan 48 cromosomas, y surge un cuerpo físico, pero ese cuerpo físico tiene un cuerpo vital ese cuerpo vital es el que está encargado de los procesos biológicos, químicos, de las calorías, de la reproducción, etcétera. O sea, lo real no es ni el cuerpo físico, lo real en el cuerpo físico es el cuerpo vital. O sea, si un cuerpo físico no tuviera cuerpo vital, no, sería muerto. La vida viene aún de la parte vital. Ahora, la parte vital está diseñada por los jueces de la ley, de acuerdo con la forma como se comportó esa alma en la vida anterior. Pues, uno siempre está sembrando y uno siempre está recogiendo. Entonces el cuerpo vital viene con ciertas calidades, viene con ciertas cualidades, viene con ciertas posibilidades o viene con ciertas desigualdades. Y ese cuerpo vital es lo que llama la contraparte superior del cuerpo físico. Más adelante, otra conferencia, vamos a hablar plenamente de lo que es el cuerpo. Entonces uno muere, pero no muere, o sea, muere el cuerpo físico, pero es que realmente dentro del plano del conocimiento material, de lo que percibe la humanidad a través de los sentidos físicos y procesa a través de su mente y la razón, los sentidos físicos están manejados por el ego. Entonces, esas impresiones que penetran a través de los sentidos físicos se procesan a través de la mente y la razón, o sea que el conocimiento de lo real no se conoce. Entonces, dentro de ese conocimiento totalmente limitado y atrofiado, porque tiene que ponerse gafas, tiene que ponerse la persona audífono, etcétera, eh, y la comprensión que existe acerca de la realidad es bastante ilusoria. No conoce la humanidad la, lo que es el verdadero conocimiento. Les decía pues que hay dos conocimientos, uno material, que uno le estudia en colegios, universidades, etcétera, y hay uno espiritual, que es el que... O sea, nosotros en la gnosis desarrollamos la conciencia, nosotros en las universidades desarrollamos el intelecto. Yo soy graduado en una universidad, pero desarrollé por el intelecto, un intelecto deformado, acondicionado, en todo sentido. Cuando uno entra a la gnosis, se da cuenta que ni el mismo conocimiento material es correcto para la pobre humanidad, porque ha sido deformado, adulterado por los intereses económicos, políticos, materialistas, religiosos de los pueblos, los diferentes pueblos. Cada pueblo tiene sus comprensiones acerca de la parte, aún de la parte espiritual, pero es una comprensión ilusoria, interpretativa, adulterada de la enseñanza, pero más sin embargo, ahí está la enseñanza. Se encuentra plenamente en los libros sagrados de todas las religiones, pero en símbolo y parábola. En la Biblia se encuentra toda la enseñanza, pero en símbolo y parábola. Bueno, nosotros aquí simplemente lo que estamos haciendo es revelar y comprobar las grandes verdades y divulgar. Pues como dice el Cristo, he venido a dar testimonio de la verdad. Porque cuando le pregunta qué es la verdad al Pilato, él se queda callado. Simplemente vengo a dar testimonio de la verdad para que cada cual compruebe y eso es así. Es vida pasada, tiene que comprobarlo. Cordón de plata, tiene que salir en cuenta, tiene que comprobarlo. Esa es la, esa es la- yo cuando entré a la gnosis en esta vida, ¿no? Yo soy iniciado en otras vidas, a comprobar, te digo, porque y a comprobar, y hay que estar comprobando siempre hacia adelante. Entonces uno realmente muere el cuerpo, perdón, muere el cuerpo, el alma no muere, porque uno es alma, uno es alma. Entonces muere el cuerpo, cuando el cuerpo muere,
un ángel de la muerte corta el cordón de plata que conecta el cuerpo físico con el cuerpo astral, con el alma, y cuando ya se corta el cordón de plata ya queda definitivamente muerto, porque se puede decir que mientras no se corte el cordón de plata, una persona muere clínicamente, existe la muerte clínica, pero una cosa es la muerte clínica y otra cosa es la muerte. Por ejemplo, cuando uno muere, se le realiza a la humanidad lo que se llama el primer juicio. Y la vida que acaba de pasar, comienza a verla como una película en forma retrospectiva desde la muerte hasta el nacimiento. O sea, todas las funciones orgánicas cesan su se cesan todas las funciones orgánicas, clínicamente están muertos, pero no está muerto todavía. Está muerto es cuando un ángel de la muerte corta el cordón de plata. Ah, y para cortar el cordón de plata, se debe realizar primero el primer juicio. Entonces, en ese primer juicio le presenta a uno la película de toda la vida. Ahora, vamos a explicar. Esa película, o sea, la vida es una película. Y es más, es la misma que se repite toda la vida. Mismos amores, la misma pelea, las mismas cosas. Es una película mecánica, por decirlo así. Entonces, esa película, eh, esa película está grabada por los voces divinos. Hay muchos hermanos acá que han preguntado algo en el astral por qué les pasan ciertas cosas. Un amigo le dio el SIDA. Entonces le enseñamos la gnosis al final, antes de morir, conoció la gnosis. Es más, salió en astral. Es más, fue al Palacio de la Justicia Divina. El hombre hizo algo, trató de hacer algo, trató de comprender algo. Cuando él fue al Palacio de la Justicia Divina y preguntó que por qué tenía el SIDA, entonces simplemente le mostraron la película de lo que hizo en esta vida, nada más. Que era un poco maloso con las mujeres. Entonces él preguntó, ¿se me puede curar si no se le puede? Él preguntó, él pidió, hizo una súplica. Pues él le suplico que me dejen morir sin que mis hijos sufran. Él tenía dos hijos, vivía solo con los dos hijos. Y él murió como a las 2 de la madrugada porque, o sea, el SIDA, pues, como enfermedad se manifiesta en varios aspectos, con fiebre que no se cura, con diarrea que no se cura, etcétera, con adelgazamiento, con unas bolas negras que se llama el mal de Korsakoff, etcétera. Y el señor este tenía era la diarrea permanente. Entonces, hay que estarle dando pues líquido para que no se deshidrate, porque entonces le da el infarto cardíaco. Entonces él murió a las 2 de la madrugada, cuando los hijos se levantaron por la mañana, ya estaban muertos. O sea, como él pidió que pudieran morir sin que los hijos supieran. Entonces eso es la muerte. Ya cuando se levantó ellos, ya él estaba muerto. Pero le habían mostrado la película de lo que hizo en esta vida. También tenía otra amiga que tenía una enfermedad y fue donde todos los médicos, yo le dije, vea, cuando la enfermedad es por karma, ahí no se puede curar hasta que se pague el karma. Yo le dije, salga en astral, vaya al Palacio de la Justicia Divina, pregunte por qué usted tiene esa enfermedad y pregúntele que si la pueden curar. Entonces él fue allá y le mostraron la película, pero de la vida pasada. Ella, no sé, ella era hermana del grupo, pero no se atrevió a contar. Y ella me da pena contar lo que hice. Es más, en esta vida ya estaba en la cárcel porque había matado a una persona y era muy rebelde en la cárcel. Pero total, en toda la noche dio un cambio, ayudó a divulgar la enseñanza, ayudó mucho a la gente enferma, etcétera. Y ningún médico la pudo curar, pero al final, como ella ayudó bastante, porque su Dios interno le dijo un sueño que ayudara mucho a la humanidad, a la gente enferma, entonces al final de los tiempos aparecieron ayuda, aparecieron médicos, aparecieron clínicas y le ayudaron en su curación. Pero eso sí, demoró unos años, porque el karma que tenía
que las vidas pasadas eran muy grandes. Y amigos y hermanos, lo que uno siembra, eso recoge, recoge y recoge, porque lo puedo afirmar en fact que por mí me han cobrado cosas de vidas pasadas, me han cobrado cosas de esta vida, y uno tiene que estar aquí. Cuando ya conoce la gnosis, uno puede, tiene más conciencia, entonces vale más el daño que uno hace, tan mayor, porque a mayor grado de conciencia, mayor cobran la falta. Entonces, viene el primer juicio. Este juicio lo realiza la ley divina para que la persona haga conciencia de por qué le van a desencarnar el cuerpo. El alma no muere. Es más, el, el- 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 el juicio no se lo presentan a los yoes ni a los defectos, que ellos son muertos vivientes, que ellos le presentan, o sea, se le despierta la conciencia en ese momento al alma del muerto para que vea el primer juicio. El juicio siempre se le hace a la conciencia, el juicio nunca se le va a hacer un defecto, el defecto es defecto. Entonces viene ya después que cortan, ya que le hacen el primer juicio, viene y ras, el de la muerte con una guadaña, corta el cordón de plata, y ahí sí quedó definitivamente. Pero hay casos en que después de realizado el primer juicio, a la persona la regresan a la vida. Por ejemplo, el caso de mi papá. Vamos, mi papá era de la religión católica, era buen católico, ¿no? Trataba de portarse bien, hacía buenas obras, etcétera. Pero mi papá, yo no estaba en la casa en esos días ahí, mi papá murió clínicamente, llamaron al médico para hacer lo que se llama en los santos óleos, un sacramento ya al final, y él me contaba, yo le dije, papá, uno cuando muere le muestra la película de toda la vida. Él es católico. Yo creía que él me iba a decir, no, hijo, no, tienes razón. Entonces comencé a ver la película de toda mi vida, todo lo que hice en la vida. Cuando iba por la mitad de la película, dice mi papá, déjenme vivir para terminar de educar a mis hijos. Dice mi papá que se cortó la película y él regresó a la vida. Mi papá murió después, a los 2 meses después que se casó. El último era buena gente, etcétera, etcétera. Tenemos defectos, tenemos fallas, porque todos tenemos defectos y tenemos fallas, y los santos son muy escasos. Entonces ya después lo devolvieron. Nosotros conocemos el caso aquí de Samper Pizano, que fue presidente de la República de Colombia. Samper Pizano no era presidente en esa época, y estaba en el aeropuerto. Había un señor que se llamaba José Antequera, que era de un partido que llamaba la Unión Patriótica, que por cierto mataron como a 3.000 personas. Ellos hicieron una especie de participación en la política, entonces mataron como a tres. Colombia tiene aquí un arma de violencia, es lo que quiere acabar con gente Gustavo Petro, hacer una paz bien hecha con todo el mundo para acabar, y la violencia se ha reducido, se ha reducido. Entonces, en esa época mataban a 3.000 políticos, y este era un buen senador de la República, era estimado por los congresistas. Sus compañeros estaban en el aeropuerto del Dorado en Bogotá, y también iba a viajar Samper Pizarro, que era senador. Entonces se encontraron, estaban hablando, y de pronto aparecieron unos individuos y le dispararon a José Antequera y le dispararon a Samper Pizarro. Cuando Samper Pizarro miró, vio que estaba botando sangre por la boca, y dice, ya murió el hombre. Entonces él quedó, pues, eh, murió clínicamente, los médicos trataron de ayudarlo, comenzó a ver la película de toda, comenzó a ver la película de toda su vida, le habían dado 11 disparos, todavía tiene 7 en el cuerpo. Entonces, él cuenta, eh, comenzaron a mostrar la película de toda la vida, parte por parte, y
llegó un momento en que la película se cortó y él regresó a la vida. Él veía con el alma veía lo que estaba pasando en la clínica, las personas, los médicos que entraban, que salían, el esfuerzo que hacían para regresarlo a la vida, se puede ver con el alma. Las personas que están en estado de coma cuentan que eso se puede ver porque el alma está allá. Y como el cuerpo está y siente una atracción, entonces están viendo todo. De total, Samper Pisano regresó a la vida. Y él dice fue como un encuentro con principios superiores. Por eso ya después él fue elegido presidente de la República. Y yo recuerdo, porque estaba viendo la elección por televisión en esa época, y él dijo, soy presidente por designio de los divinos. ¿Por qué? Porque a él lo regresaron a la vida. Bueno, fue un presidente, a mí me pareció que para los presidentes que ha habido aquí en Colombia, que hemos pasado mucho trabajo, fue como uno de los mejores, digo yo, era el Partido Liberal. Entonces lo regresaron a la vida. Tenemos aquí el caso también de un señor que fue presidente de la Unión Sindical Obrera. Aquí tengo. Presidente de la Unión Sindical Obrera del Che a Jesucristo. El hombre no creía en nada, creía únicamente en él. No quería, no criticaba las religiones, pero no creía en nada. No creía, pero era un buen dirigente sindical, había conseguido buenos beneficios para los trabajadores, etcétera, etcétera, pero no creía en nada. No creía en nada de tanto trabajar el hombre, porque el hombre trabajaba por la clase trabajadora y cualquier persona que trabaja ayudando a los demás en cualquier sentido, eso goza de ciertos beneficios. Él ayudaba, pero tenía problemita. Era totalmente ateo. Entonces, él de tanto trabajar, le dio una gastritis, tanto las reuniones, etcétera, las convenciones, los tratados que hacen ahí para aumentar los salarios y esas cosas. Entonces le dio una gastritis y esa gastritis se le convirtió en úlcera y esa úlcera se le convirtió en cáncer. Y entonces hubo la necesidad de realizarle una cirugía del estómago y todo salió bien, pero resulta que como a las 2 horas le da un derrame interno, otra vez muere clínicamente, y él dice, él cuenta acá, porque esto está aquí, esto apareció aquí en la prensa, en el mayor periódico de Colombia, él dice que se vio por un túnel, se iba por un túnel, y él gritó, hombre, nunca, ni mencionaba a Dios, él dijo, aquí dice, me sentí sin fuerza, y solo recuerdo que dije, sálvame Dios, sálvame Dios. A los 3 días, pues, se levantó, había pasado, estaba en estado de coma, se recuperó, etcétera, volvió a la vida. Él, como miembro de la lucha obrera en ese tiempo, se mataban en los líderes sindicales, se mataban en los sindicalistas, se mataba mucha gente. Colombia tiene un karma nacional de Colombia de violencia, que ojalá que, pues, que esta gente que tenemos ahora haga la paz, porque esto se acabe, etcétera. Se redistribuyan las tierras, ¿no? Para que no haya desigualdad. Esa es la forma, pues, de acabar con las guerras y la violencia. Entonces, el hombre salió de la cirugía, pero él estaba bajo la amenaza de lo que llaman los paramilitares. Paramilitares. Y entonces él viajó a Cuba con la ayuda de Frana Borrero, que de paso él era el negociador con él y por parte del gobierno eran amigos de cierta forma, y le ayudó para que viajara a Cuba a su recuperación. Demoró 6 meses en recuperación, regresó y la primera vez que habló ante la clase trabajadora nuevamente, después de haber regresado a la vida, dice aquí, voy a leer textualmente el periódico. Dios no existía y Jesucristo menos para el presidente del sindicato más poderoso de Colombia, pero una operación transformó a este ateo
consumado en un hombre de fe. Antes de terminar un discurso frente a los trabajadores de la refinería de Ecopetrol en Barranca Bermeja, Hernando Hernández, el presidente de la Unión Sindical Obrera, agradeció a Dios por estar vivo. Todos quedaron asombrados. El cáncer no solamente le había hecho perder 28 kilos de pesos, sino que le dio una barba que no se le conocía, sino que también le había afectado, dice aquí el periódico, la cabeza a este consumado materialista y ateo. Eso. Él entró ya a la parte religiosa, a la parte espiritual, y dice él, dice aquí al final del artículo, pero no está salvo. El riesgo de cáncer continúa y los atentados de los paramilitares no se detienen. Pese a esto, dice Hernando Hernández, yo tengo la mentalidad positiva. Dice, ahora mi vida no depende de 4 escoltas, sino de alguien más. Ya el hombre se me pasó para acá, para este lado, porque repito, toda persona que ayuda a los necesitados, que ayuda a los humildes, el que sea. Eso no tiene que ver con religión. Allá cuando tú mueres allá y llegas allá, no te van a preguntar qué religión eres, qué partido político eres, si eres militar, si eres gobernante, no. Allá únicamente obras buenas y malas obras. El que haga obras buenas, sea de la Madre Teresa, esa Madre Teresa, mujer, eso que hizo ella, eso es difícil que una persona lo haga. Y eso se lo premia. Es más, ya se lo están. Porque eso, a cualquiera que ayude a la humanidad es bendecido. La mejor ayuda que puede hacer uno para estos tiempos, mi querido amigo, es ayudarnos a divulgar este mensaje, ayudar a la logia blanca, porque como dice el Cristo, es mucha la mies. O sea, lo que hay que hacer, y son pocos los obreros, se llama pedirle a Dios que mande más obreros, porque es mucha la mies. O sea, que es mucho el trabajo de divulgación que tenemos que hacer. Por eso yo los invito, inviten a otras personas a que visiten la página, ayúdenos y sobre todo realicen el trabajo, porque se despierta la conciencia y nace una necesidad de uno de comprensión de que hay que ayudar a la humanidad, cada cual en su nivel y eso. Bueno, ya es que le presentan la... Voy a contarles otro caso. Aquí había un hermano que ayudó mucho a la humanidad y que tenía cierta capacidad de ayudar en la humanidad, sobre todo en la radio. Él había sido locutor y nosotros teníamos un programa de la radio y él tenía cierta capacidad que le llegaba a la gente, tenía cierto magnetismo y hacíamos un buen empalme entre los dos. Resulta que un día le mostraron en una experiencia, nosotros le llamamos visión de sueño, le mostraron que no tenía plata, o sea, que tesoros en los cielos no tenía. O sea, no hay tesoros en los cielos, hay que hacer más obras buenas porque donde están vuestros tesoros está vuestro corazón, lo que lo protege a uno de que le vaya a pasar algo, ya una enfermedad o la misma muerte, son los tesoros en los cielos. Entonces le mostraron pues que él no tenía tesoros en los cielos. Yo no sé si entendió la experiencia, yo se la expliqué. Yo le dije, hermanito, haga algo porque lo tiene, como dicen por ahí, en la mira. Él tenía un problema del corazón, porque bueno, le pasa a una persona el signo Leo, y el Leo, el punto débil del Leo es el corazón, el punto débil de Géminis son los pulmones, el punto débil de Libra son los riñones, cada cual tiene su punto débil, ¿de acuerdo? Con el aspecto astrológico. Entonces, el hombre tenía un problema del corazón, hicieron un cateterismo, pero el cateterismo es una bolita ahí que pega, la grasa sigue ahí todavía, corren para los leitos, y cateterismo. Después del cateterismo viene el proceso que se llama de cirugía de corazón abierto. Eso normalmente, cateterismo, cirugía de corazón abierto. Entonces le hicieron la cirugía de corazón abierto. La hija es médica y ella estaba ahí en el hospital. Entonces le hicieron la cirugía y salió todo bien. 2 horas o no sé cuántas horas de eso, hace rato. Entonces salió bien,
salió bien y estuvo ahí, lo mismo que Hernando Hernández, como a las 2 horas y media tuvo un derrame interno, otra vez a abrirle para hacerle la cirugía de corazón abierto y me cuenta él, porque éramos buenos amigos, de que le hicieron el juicio en el mismo Palacio de la Justicia Divina. Estaban los jueces de la ley, estaba el maestro Alonso, Núñez, y comenzaron a discutir, a estudiar entre los jueces la posibilidad de que él pudiera o no regresar a la vida. Es más, él me contaba que la mayoría decían que no tenía capital, que él debería morir, pero unos pocos decían pues que él tenía capacidades para ayudar, que tenía capacidades para ayudar, y como el amor siempre triunfa allá en el palacio, entonces estos pocos convencieron a los demás y aprobaron pues para que él regresara a la vida, para que ayudara más a la humanidad, porque tenía capacidad de divulgación. Él me ayudaba mucho en la divulgación. Entonces, el maestro Nubes dijo que podía regresar. Cuando él regresó, la hija estaba ahí al lado de la camilla, entonces él dijo, mija, ya no me muero, etcétera. Entonces montamos una emisora, entonces él quedó encargado de la emisora, pero él se desvió rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué se desvió? Porque le faltaba trabajo psicológico. Entonces, si uno no tiene trabajo psicológico, lo embolatan los demás y uno se deja embolatar, porque la conciencia es la que nos protege a uno, pero si uno no tiene trabajo psicológico, están los yoes ahí y los yoes lo embolatan a uno y se deja embolatar de los demás. Entonces, se desvió de lo que le habían dicho y mi hermano de ese momento lo desen. La última conferencia que escuchó, que mi persona la dictó en el centro a él presencial, fue el rayo de la muerte. Ese día nos despedimos a la puerta del salón de conferencias y esa noche murió mi amigo, mi hermano. Había cometido un error gravísimo y pues lo desencadenaron. O sea, yo tengo una cantidad de experiencias de personas que me han contado los juicios, que las han regresado a la vida. Es maravilloso. A mí personalmente me han perdonado la vida 14 veces. Estoy ayudando a la humanidad. Cualquiera que ayuda a la humanidad sinceramente, con amor, goza de mucha misericordia. Y la misericordia es maravillosa allá en el Palacio de la ayudar con misericordia a los desvalidos, pobres, a los que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ya después que cortan el cordón de plata, ya cortan el cordón de plata, ya el alma no puede entrar dentro del cuerpo, ya queda espiritualmente muerto. Porque clínicamente muerto, sí, está bien, esas son las funciones físicas, pero espiritualmente no, hasta que se corte el cordón de plata. No lo conoce la ciencia oficial, no lo conoce la ciencia oficial, pero sí lo conocemos nosotros. Y conocemos el cuerpo astral, salimos conscientemente en cuerpo astral. Tenemos que comprobar, porque amigos, con su perdón, en el campo espiritual, la única forma de saber es cómo. Entonces, después, el ángel de la muerte es un ángel que trabaja bajo la dirección del arcángel Orifiel, que es el que manda ya en el planeta Saturno. Orifiel es el planeta de la muerte. Los ángeles de la muerte son ángeles, son sabios, son santos, son amorosos. Ellos simplemente cumplen con la ley. Se colocan en su uniforme, la cara que tiene como una calavera y el cuerpo tiene la forma del esqueleto, etcétera. Pero ya después que cumplen su misión, se quitan su uniforme. Es como el médico que cuando está en su trabajo tiene su vestimenta blanca, etcétera. Y como el policía que tiene su uniforme, ya también es así. El ángel de la muerte tiene su uniforme. Muchas personas han visto el ángel de la muerte antes de morir. Yo tenía un amigo allá en la Sierra Nevada. Yo estuve en la Sierra Nevada durante muchos años, cuando la noche por allá, todas esas gentes allá. Y allá en la Sierra Nevada había un señor que estaba enfermo, era de la noche, y 2 meses antes se le apareció el ángel de la muerte. Le dijo,
no te asustes, no te voy a hacer nada, pero dentro de 2 meses vengo por ti. Es como una ayuda para los que están presentes, porque él lo divulga y entonces eso, con forma que utiliza Dios para que esta enseñanza sea conocida por toda la humanidad. Entonces, yo supe la información, él a los 2 meses lo desencarnaron, era el hermano de un buen amigo mío de la noche, allá en la Sierra Nevada. Entonces, este es maravilloso, mis queridos amigos, y tenemos otros misterios, porque cuando uno muere, pues, que continúa, que era la conferencia de hoy, pero teníamos que es que la vez pasada hubo un problema en internet y las personas me llamaron que al final no se escuchaba, entonces, para repetir una parte final de la conferencia y la amplié más, la amplié más. Después que uno muere, continúa el, el cuerpo vital, el cuerpo se descompone en el cementerio, continúa el cuerpo vital, continúa el cuerpo de la personalidad y continúa el alma esclava de los hijos. Eso es lo que continúa. Pero eso lo vamos a relacionar bien y vamos a ver qué es lo que ocurre en los cementerios y por qué recomienda el maestro Chamel la necesidad de la cremación. Vamos a hablar de esos temas importantes el próximo jueves. Por ahora vamos a hacer un poquito de psicología, que es lo más importante, la clave de sol, que es para sol, para despertar la conciencia, porque vimos una luna psicológica, vimos un sueño de la conciencia. Entonces, para la clave de sol, tenemos que preguntarnos qué estoy pensando, mirar interior y psicológicamente para ver qué estamos pensando. Si estamos pensando en algo, es un defecto que nos termina la conciencia. Tenemos que mirar hacia adentro porque eso se llama la autoobservación, que es un sentido del alma que está atrofiado en la raza humana. Nosotros, a través de los sentidos físicos, estamos acostumbrados es a mirar hacia afuera, hacia la materia, identificarnos con la materia, identificarnos con lo externo, pero nos olvidamos de nuestra propia realidad, que es nuestra alma, mis queridos amigos, está esclava del pecado. Vamos a ayudar, como dice el Cristo, a liberar, debéis liberar vuestra, con paciencia, deberéis liberar vuestra alma. No, no es de facilito, no es soplar y hacer botellas. Estoy pensando, miramos interior y psicológicamente, vamos a hacerlo. ¿Qué labor estoy haciendo? Oremos consciente de la labor que estamos haciendo. Si estamos hablando, si estás cocinando, cocina. Si estás hablando, te baña, no pienses en otra cosa. Si estás caminando, camina, no pienses en otra cosa. Estás hablando con una persona, no te duermas, ni, lo, ni le duermes la conciencia a ella. Obsérvalo, obsérvate. Eso se llama qué labor estoy haciendo. Y en qué lugar me encuentro, hacer conciencia del lugar donde nos encontramos, porque nosotros en el plano astral, en el sueño, usted sueña en una parte, usted sueña en otra parte. Entonces, si se pregunta en qué lugar me encuentro, y usted ve que todo es raro, usted se estira el dedo porque ya, el cuerpo ya del alma es etérico, entonces se estira, usted pega un salto y como ya no existe gravedad, sino levitación, usted queda flotando y usted se da cuenta que está en. Vamos a hacer una relajación. Vamos a hacer una relajación, una respiración lenta y profunda, llenando la plena capacidad de los pulmones, despacio, el aire entra por la nariz y expulsado por la boca. Imaginamos, ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Los párpados bien pesados, el cuerpo bien liviano, más liviano, los párpados, el cuerpo totalmente, los párpados bien, más, pronunciamos el